Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a todos a De Mentes Sanas, un espacio donde vamos a aprender, conocer y comprender más sobre la salud. En este caso tengo nuevamente a Mateo. Me presento, me llamo Paula, seré la persona que estaré encargada de darles a comprender este tema que vamos a tratar sobre el Alzheimer. Y es un tema muy interesante porque cada una de 10 familias presenta en su familia a una persona que tiene esta situación o esta enfermedad. Entonces, bueno, vamos a empezar como ¿qué es el Alzheimer, Mateo? Listo, Paula, muchas gracias nuevamente pues, por invitarme al espacio, ¿cierto? Pues vamos a entrar en materia, a ver. De una forma, como ya lo hemos dicho de coloquial, el Alzheimer, vamos a llegar a decir que es ese deterioro de nuestro cerebro, pues en el que nos lleva como a la discapacidad de tener o sea, la misma palabra es la discapacidad de tener como la capacidad de tener memoria, o sea, como de poder acordarnos de cosas, muchas veces tanto como en el mismo momento, como, o sea, como a corto, como a largo plazo, como esa capacidad de memoria. Vale. Entonces hay personitas que, por ejemplo, digamos que lo vemos de una forma muy natural o lo que más identificamos es cuando personas que realmente nunca se acuerdan de lo que pasó hace mucho rato o lo que justamente está pasando en ese momento, ¿cierto? Pero hay cositas que se nos van olvidando, que eso ya es muy normal como de todos los seres humanos, no siempre tenemos la capacidad de poder con todo realmente, pero el Alzheimer en sí es como esa discapacidad de poder tener una memoria a largo plazo o de poder tener guardado como toda esa trayectoria de nosotros mismos. Vale, listo. Entonces, como tal, es muy interesante ese tema porque nosotros desde que nacemos, cuando aprendemos a ver o comenzamos a identificar, nuestro cerebro comienza a tener como a guardar unas arruguitas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando comienza el Alzheimer, ¿se borran, se empiezan a desaparecer o qué pasa? Listo, no es que se borren como tal, porque es que no somos una computadora para decir que uy, se nos borró la vida. Es solamente es esa forma en la que nuestro cerebro ya no trabaja tan adecuadamente o en su 100%, que digamos que se pueda estar adaptando a trabajar distintas cosas en su momento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si guardamos un recuerdo, se nos olvida caminar, se nos olvida ayer, porque se nos olvida no solamente los recuerdos o lo que vivimos, sino que también se nos olvida realizar muchas actividades de nosotros mismos. Entonces es como esa falta ya del cerebro de no estar en su 100% de capacidad de poder realizar varias cositas al tiempo. Es que digamos que mientras hace una se le olvida, se le pasa a la otra, literalmente así como nosotros la decimos. Vale, ¿y cuáles son los principales síntomas que empieza una persona a padecer esto? Listo, digamos lo que muy tal a la enfermedad, o sea, dado la enfermedad es obviamente de que se nos van olvidando cosas. Ya otras formas de lo que lo podemos presenciar es esa alteración emocional de las personas, ¿cierto? Porque pues pueden estar en un momento muy eufórico, pero digamos que no se acuerdan de lo que estaban haciendo y empezamos a sentir como ese tono de tristeza, como ese cambio de emociones bruscamente. Eso podría ser una gran alerta con la que nos podríamos, muchos lo identificarían como con un tipo de demencia o algo así, pero la demencia realmente no es una enfermedad como tal. Entonces es como, lo podemos identificando con ese cambio emocional que va teniendo la persona también, de cierta forma. Ya que tocas el tema de la demencia, por ejemplo, mi abuelo tiene demencia senil. Sí. Y se parece mucho al Alzheimer. Porque, por ejemplo, él se acuerda de su pasado, de cuando tenía 20 años, 25 años, cuando estaba niño, de 10, que el papá le pegaba, que él se subía a un palo de árboles, porque decía, por yo no ir a hacer mis tareas, me iba a pegar. Pero de lo que comió ayer o de lo que desayunó el día de hoy, él no sabe nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el Alzheimer y la demencia senil? Listo, tener en cuenta, la demencia no es una enfermedad, el Alzheimer sí lo es. Entonces, de cierta forma, la demencia es como ese conjunto de cosas que nos trae la demencia, perdón, es como ese cierto conjunto de cosas que nos trae y nos conlleva la enfermedad de lo que es el Alzheimer. O sea, tú mismo lo dices, se acuerda de cosas, pero de otras no. Ya la demencia es como ese conjunto de emociones que se juntan y ya pues pueden llevar a la alteración, pero como tal la demencia no es una enfermedad que identifiquemos, sino el Alzheimer. La demencia, vuelvo y lo digo, es ese conjunto de cosas que recogemos, ciertas características que nos lleva a esa parte de llamarlo demencia, ¿listo? Pero es una primera etapa para pasar al Alzheimer. Exacto, sí, podemos decir lo que es como una especie, no de etapa, porque digamos que no hay una etapa identificadora de que listo, identificamos esto en un grado, no, sino que son un conjunto de cositas que se van acumulando y nos van llevando como hasta ese punto, si es válido. No, vea. Y entonces, digamos, yo ahorita que tengo 19 años, ¿puedo presentar eso más adelante? O específicamente hay una edad para yo presentar Alzheimer? Listo, no, específicamente no, hasta el momento no. Solo que, digamos que Alzheimer,
a temprana edad y como lo más retardido que se puede como digamos que presentar según los estudios que se han hecho, etcétera, son como normalmente entre los 30 a los 65, es lo más rápido que se podría presentar. Ya lo normal sería presentarlo pues desde los 65 años en adelante. Vale, ¿y qué puede pues presentar esto? O sea, ¿qué lo puede detonar? Porque eso no tiene ninguna explicación, no, nadie sabe pues en la medicina, por lo que yo investigué, que no hay como una razón en especial, como que haya como tal una causa. Exacto, no, o sea, todo como en nuestras vidas se va desde hábitos, ¿cierto? Entonces digamos que esos hábitos, por ejemplo, entrando en temas diría como cómo prevenirlo, cómo prevenir el Alzheimer, listo, todos son de hábitos, todos son de costumbres. Una persona que se acostumbra o se entrega a su vida tanto con el alcohol, con las drogas, los malos hábitos, tanto pues en lo personal de aseo o en la actividad física, puede estar generando como secuelas que se pueden llegar, como te decía, lo de la demencia, que son ese poco de cosas que se recogen y nos llevan a eso, exactamente igual. Vale, ¿y quién lo presenta más, las mujeres o los hombres? Eso no, realmente es un tema muy particular, ¿cierto? Porque si yo me voy a un grupo de personas y si el grupo de personas tiene más mujeres que hombres, pues es cierto, entonces digamos que es un tema muy, no es como de que no, la mujer por ser mujer es más propensa a que le da Alzheimer, no, realmente no es una enfermedad que, como te digo, desde los hábitos en cualquier persona realmente. Ok, ¿y el medicamento, digamos, una persona que tiene diabetes, por tanto medicamento puede llegar a presentar eso, el Alzheimer, acelerárselo antes? Listo. A ver, no, o sea, por médicamente hablando no, porque vamos al tema por la enfermedad directamente sí, ¿cierto? Porque en un caso, un claro ejemplo, el tema de la demencia, una persona con una infección urinaria tiene más riesgo, no es exactamente el medicamento, sino exactamente como digamos la enfermedad. Entonces el medicamento como tal no entraría, porque de hecho pues si fuera por medicamento. Pero si es una enfermedad ya crónica, por ejemplo la diabetes ya es una enfermedad crónica que tú nunca te curas, o digamos también por ejemplo una enfermedad, el cáncer también te dan mucho medicamento, esas personas me lo pueden presentar. O lo puede hacer una causa. Exacto, sí, o sea, puede ser un detonante, como le decías ahora, puede ser un detonante, pero indicarnos que directamente el medicamento es el que nos va a llevar a ese tipo, no, realmente no lo aseguraría. Ah, ok, vale, listo. ¿Y hay tratamiento para esto? Listo, tratamientos comunes, psiquiátricos, ¿cierto? Ya obviamente bajo una orden médica, que son medicamentos que realmente son poco escasos, que son difíciles de conseguir, pero depende ya del punto. Obviamente tenemos que el tratamiento no es algo que nos asegure 100% la cura, es algo que nos va a hacer más o menos llevar el proceso como tal. Pero sí, el medicamento hablando, sí. Ah, ok, vale. ¿Esta enfermedad nos puede hacer cambiar la personalidad? Digamos, yo tengo Alzheimer y pues yo ahorita soy eufórica, súper evolutiva. ¿Me puede hacer como sí, otra persona? Exacto, sí, porque es que de eso hablábamos, están los trastornos, ¿cierto? Y en ese caso entran los emocionales. Lo que llamamos hoy en día la bipolaridad, ¿cierto? Podemos estar en un momento en el que nos acordamos de muchas cosas y nos llena de euforia, como podemos estar en otro momento en el que nos acordamos y eso nos llena de tristeza. Obviamente afecta 100% el tema de la personalidad. Yo diría que es de las mayores cosas. Por ejemplo, normalmente decimos un abuelito es como vuelve a ser un niño, un bebé, ¿cierto? Ajá. Y en este caso el tema de no tener una mente, de no tener una memoria o algo que nos haga recordar todo eso, que es estar como volviendo a iniciar nuestras vidas desde cierto cada tiempo, que con normalidad no se sabe, no, es que cada 3 días se le olvida lo que hizo, no puede pasar en un minuto, de un minuto a otro, entonces es como volver a estar empezando, volver a estar en ese ciclo, y obviamente sí, eso nos va a alterar emocionalmente a todos y nos va a tener actitudes totalmente, tanto en el comportamiento, en todos los sentidos. Y Mateo, ¿tú de casualidad tienes en tu familia una persona que haya presentado esto, no? Bueno, o sea, Alzheimer como tal, no. Sí tuve, como te decía, lo de las enfermedades que pueden llevar a la afectación de la pérdida de memoria o de nuestro entorno, sí. Mi abuelita, que es más, hace como ya año y medio falleció justamente por el mismo motivo. Tenía una infección urinaria, esa enfermedad empezó a evolucionar y una de las formas en las que se dejó a mostrar pues en el cuerpo pues de ella directamente fue ese tema de la pérdida de memoria, ¿cierto? De volver a ser una niña, de estar cambiando de ánimos porque un momento estaba bien, un momento estaba triste y realmente fue lo que lastimosamente provocó pues su muerte. En mi experiencia, por ejemplo, con mi abuelo ha sido duro porque él no se acuerda cómo yo me llamo. Él me dice
Paulita, Pablito, o me dice el nombre de mi hermana. Por ejemplo, me dice Joana, y yo, nena, yo no soy. Entonces me dice, ¿cómo es que se llama usted, niña? Y por ejemplo, se acuerda de cuando tenía como 8 años. Se me acuerda, es que yo nunca pasé de primero pito, me dice así. Nunca pasé de primero, pero sin embargo, yo siempre alzaba la mano para participar y la profesora nunca me hacía caso. Pero cuando no estudiaba, ahí sí me preguntaba, Gilberto, ¿qué es 2 por 2? Y él. Y pasó así 7 años y un día le tiró un cuaderno a la cabeza y ya no siguió estudiando más. Y él quedó como eso. Pero siempre, y me lo repite, que ya me sé hasta el cuento 4 veces. Listo. A ver, Pablo, hay que tener en cuenta que el tema del Alzheimer no es algo que solamente nos afecte a la persona directamente que lo tiene, sino que esto es demasiado control familiar. Aquí es donde verdaderamente se muestra el apoyo. Porque obviamente, como tú lo dices en el caso tuyo, no acuerdas el nombre, para muchas personas al saber o nacer o sea, digamos que desde que estamos pequeños acostumbramos a vivir con una persona que es así, digamos que podemos generar la costumbre, pero una persona que el Alzheimer le llega de la nada y que su familia empieza a vivir todo ese proceso con él, digamos que también tiene cierto golpe emocional en la familia, porque obviamente vamos a estar, eso no, o sea, que un hijo directamente, no, su papá no se acuerde de que es el hijo y que no le dé ese apoyo emocional o amoroso que realmente se brinda. Eso es un proceso también difícil de llevar con la familia. Obviamente también están los acompañamientos médicos. Normalmente una familia que tiene un pariente que sufre ese tipo de enfermedades como el Alzheimer, la demencia, normalmente siempre está en un proceso acompañando y evolucionando también obviamente la forma de entender a las personas, porque eso nos lleva no solamente a aprender a ser más fuertes emocionalmente, sino también a aprender a apoyar a la persona que también necesita esa fuerza, totalmente entendible. No, claro, y más, imagínate, por ejemplo, es muy duro, yo digo, que volverte codependiente de tu familia para hacer algo. Porque mi abuela no se acuerda, por ejemplo, de cuándo se tienen que tomar las pastillas para el corazón, cuándo se tienen que tomar las pastillas, o también ellos comienzan a presentar trastornos del sueño. Sí. Por ejemplo, y empiezan a tomar trazadona, y la trazadona que hace daña los riñones. Listo. Es algo muy fuerte en ese sentido. Sí, exacto. A ver, evaluémoslo desde un punto donde fuéramos nosotros los de la experiencia. Obviamente ellos tienen una memoria a corto plazo que no generan ese ego, esa autoestima, o saber qué es la autodependencia, ¿cierto? De pronto eso es algo, como te digo, un poco un tema más familiar, estar como pendiente de una persona, y sin embargo yo creería que a ningún familiar les gusta pelear por su familiar, porque ellos obviamente no tienen este tema de qué es el ego, de qué es el autoestima para estar pendientes de si la autodependencia, de si tengo que depender de otra persona. En ciertos momentos hay personas que su nivel no es tan avanzado, que sí son conscientes de esto, y sí se vuelve un poco, obviamente yo siento que ninguna persona en el mundo le gustaría tener que depender de otra persona. Eso es 100% incómodo, súper maluco, ¿no? Tener que esperar cosas de otra persona para poder uno llegar a hacer algo en la vida o llegar a algo en la vida. Obviamente totalmente entendible. Por eso te digo, es todo un proceso de acompañamiento donde no solamente es la persona que tiene la enfermedad, sino todo su entorno, todo su núcleo familiar y de amigos también, que muchas veces están muy presentes. No, claro. Y ya como para ir finalizando, me gustaría saber ¿qué nos podrías recomendar para estos casos? ¿Qué podríamos hacer para que no nos llegue a pasar? Porque no sabemos, ya en unos 30 años empecemos, o que tengamos un familiar. Por ejemplo, yo en mi caso que les recomendaría que les tengan mucho amor y paciencia, porque es algo... Exacto, sí, no, como te decía, una forma de prevenirlo está el tema también de la salud o del amor propio, ¿cierto? Está todo este tema de... como te dijera yo, está todo ese tema de nosotros mismos, del autocuidado, ¿cierto? Y también está el tema de compartir con nuestras familias. También podemos utilizar pues servicios, o sea, todos en el día a día tenemos el tema de una salud, de una APS, un servicio como lo es EMI también, ¿cierto? Que podemos utilizarlo demasiado. Realmente no, claro, está el cuidado personal, está el acompañamiento lúdico, hay miles de programas con los que nosotros nos podemos apoyar. No, claro, y además, por ejemplo, digamos, EMI normalmente tiene muchos servicios, no es igual que la EPS, para tener un especialista, te tenés que demorar tanto tiempo. No, con EMI pues es ahí mismo, porque es un servicio de 24 horas, exacto, que es ahí mismo, tú llamas y pedís un especialista y ahí mismo te lo proporcionan con toda la seguridad y la facilidad del mundo con solo una llamada. Entonces exacto, es como muy rico saber como todo esto para tener el control de nuestra salud y de nuestros seres queridos. Efectivamente, como lo decimos, desde que EMI nos acompañe, todo bien. Exacto. Vale, entonces listo, muchísimas gracias, besos, síganme en Instagram, Paula_Andrea. Tiras. Eso no lo voy a poner.
Eso se corta. Hagan un cierre. a ver. Ah, bueno, entonces, no, Mateo, muchísimas gracias por habernos pues prestado un rato de tu tiempo porque sé que mantienes muy ocupado, de que pero de verdad gracias por haber no, me equivoqué, pero hagámoslo mejor. Bueno, Mateo, muchísimas gracias por haber compartido este espacio conmigo, por haberme explicado un poco más sobre el tema. Yo sí tenía un poquito de conocimiento, pero no en la parte médica, sino más como en apoyo emocional con mi abuelo, como la experiencia que yo he vivido con él. Y pues recuerden que mi... Te acompaña. Sí, te acompaña. Entonces, listo, muchísimas gracias. Y No, esperemos tío. que en un próximo capítulo tengamos otros temas más interesantes que estos y que podamos hacer más actividades próximamente, ¿vale? Con toda seguridad, pues, Listo. gracias por invitarme al espacio nuevamente. Vale.